de lo que ha pasado bajo los presocráticos. En esta obra, Nietzsche dice taxativamente, a partir de Platón, lo que se nota es la falta de originalidad en los planteamientos y el exceso de erudición, que es, estimado público, un viejo reproche muy antiguo que se encuentra en casi todos los pensadores que hay. Basta que un pensador haya dejado una gran obra, también en términos cuantitativos, como Platón o como Aristóteles, para que se diga que es naturalmente una muestra de vana erudición. En cambio, dice Nietzsche, los pocos fragmentos presocráticos son realmente brillantes. ¿Por qué? Porque son imaginativos. Nietzsche señala, en base a la doctrina de Tales de Mileto, la importancia de la fantasía para la filosofía. Aquí ya ven ustedes uno de los puntos centrales del postmodernismo. O sea, no es tanta la importancia de la erudición, de esos ejercicios de lógica como Aristóteles, sino lo importante es, como tales, el haberse imaginado cuál es el principio del mundo, cuál es el principio rector de todo el universo. O sea, cuestiones realmente extremadamente importantes y dichas en muy pocas palabras, muy originales, porque según nos dice Nietzsche, nunca antes de Tales de Mileto, nadie en la historia universal se había preguntado por el sentido filosófico del universo. ¿De qué está compuesto? ¿De dónde proviene el universo? No acudiendo a teorías religiosas o mitológicas. En una palabra, no acudiendo a la tradición, al sentido común de ese momento. O sea, ¿qué es entonces el aporte de estos pensadores presocráticos? Es ese acto creativo de fantasía que supera el nivel empírico de los meros hechos y el nivel interpretativo de la glosación, de glosar lo que ya está escrito, que es lo que él le reprocha sobre todo a Aristóteles. Entonces, hay una diferencia fundamental, según Nietzsche, entre la ciencia que podríamos llamar el pensamiento convencional y la filosofía. La ciencia, el pensamiento convencional, se ocupa de la constatación de verdades factuales, pero la filosofía es la que se hace las grandes preguntas que no pueden ser derivadas de la mera constatación de hechos, como la pregunta por el sentido del universo o el sentido de la vida humana. Para contestar estas preguntas, dice Nietzsche, se necesita el impulso de la imaginación. Y naturalmente esta es algo que, según Nietzsche, no existe entre los eruditos. Erudito es el que sabe mucho, el que ha compilado una enorme cantidad de conocimientos, pero eso, según Nietzsche, no lo hace más sabio en el sentido profundo del término. Esta recuperación de sapiencias ancestrales, como vemos, por ejemplo, en la filosofía andina, esto es, estimado público, lo que fundamenta hoy la enorme importancia de Nietzsche. O sea, no es tan importante la lógica, la interpretación más o menos erudita, o sea, muy sabia de fenómenos, sino lo importante es otra cosa, hacer las preguntas fundamentales. Y esas preguntas fundamentales, según Nietzsche, a partir de Tales de Mileto, no han variado gran cosa. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido del universo? O
ejemplo muy interesante que menciona Nietzsche es Anaximandro, el segundo filósofo de los presocráticos, posiblemente alumno de Tales. Y este Anaximandro nos habría mostrado, según Nietzsche, la importancia del pecado original. Esta es una idea que yo creo muy rescatable, estimado público, tanto de Nietzsche como Anaximandro, la idea de que nosotros para vivir explotamos enormes cantidades de vidas que también tendrían un derecho autónomo a vivir, que la vida es entonces cruel. Vamos a ver que esta idea, la crueldad como signo de la vida, la gana él primero estudiando a Anaximandro. Esa brillantísima idea, es un solo fragmento que hay de Anaximandro, donde este pensador muy arcaico nos dice, estimado público, que nosotros vivimos matando, vivimos usando estructuras vitales, otros animales, etc. Ustedes que seguramente se acaban de comer un buen asado, ustedes han sido obviamente aquellos que han asesinado en el fondo a algo, o indirectamente para satisfacer el apetito refinado de ustedes, se tuvo que asesinar a un ser viviente que si no hubiera tenido pleno derecho, igual que ustedes, a vivir. Entonces, esta idea pesimista, el mundo humano basado en la crueldad, el mundo humano basado en la matanza necesaria de otras vidas para que nuestra vida florezca, esa opinión pesimista y cruel realmente es muy original, porque Anaximandro usó palabras obviamente muy suaves, muy generales, para designar este fenómeno. Entonces, Nietzsche nos dice simplemente una cosa en este libro. Los presocráticos han sido extremadamente originales porque se han atrevido a pensar de forma diferente al resto. Se han atrevido en un mundo todavía dominado por la religión, por las tradiciones, por los prejuicios, se han atrevido, por ejemplo, a preguntarse cuál es el sentido de la existencia y cosas similares. En cambio, los otros, Platón y Aristóteles, una enorme erudición. Sócrates criticando, pero no proponiendo nada. Entonces, evidentemente, lo que viene después de los presocráticos es un ejercicio típico de profesores, un ejercicio académico, universitario, pero no una creación. En este primer periodo de Friedrich Nietzsche se haya, estimado público, la creación de una obra suya que quiero aquí tratarla muy brevemente, porque también es una obra fundamental para el pensamiento postmodernista. Y es un ensayo relativamente breve que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. A veces está junto a otras obras posteriores, como parte de otras obras posteriores. Pero puede ser que esta obra haya sido más bien el origen, o sea, que este texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral haya sido el origen de muchas de las obras posteriores de Nietzsche. Según Nietzsche, se impone una crítica radical de la verdad mediante el instrumento de la psicología, que desenmascara las verdaderas y profundas intenciones de los humanos, que obviamente no aparecen en textos o en manifestaciones orales claras. Cuando ustedes, por ejemplo, van a cometer un crimen, Dios no lo quiera, ustedes nunca lo van a calificar así,
sino lo van a calificar de medida necesaria para el bien del partido, de la nación, de la iglesia o cosas por el estilo. Es decir, ¿perdón? En defensa propia. O en defensa propia, es decir, cuando ustedes hagan algunas de esas cositas que se hacen pocas veces en la vida, uno generalmente no solamente engaña al resto de la población, que es lo normal, es un sistema de autodefensa normal que uno engaña al resto. Para Nietzsche lo importante es cómo uno se autoengaña. O sea, uno dice es autodefensa, ha sido legítima defensa, he asesinado a alguien, pero no ha sido asesinato, ha sido homicidio involuntario, etcétera, etcétera. O sea, el ser humano tiende muy claramente a evitar él mismo enfrentarse a la realidad. Entonces, en esta obra, Nietzsche se propone ya, estimado público, ver lo que hay más allá del mero discurso. El discurso, o la verdad que nosotros creemos que está inmersa en todo discurso, dice Nietzsche, es solamente la epidermis, o sea, la capa exterior de la piel de un fenómeno más profundo, más profundo. El pensar, por lo tanto, no es algo autónomo, sino una construcción efímera, pasajera de la naturaleza humana, un elemento, por lo tanto, no del ser humano como cultura, como algo diferente de la naturaleza, sino un fenómeno de la propia naturaleza. Y por lo tanto aquí ya hay una típica posición postmodernista que niega autonomía al pensamiento, a la razón, a la filosofía, a todos esos esfuerzos, y nos dice la filosofía, la razón, el pensamiento son solamente las uñas, las garras con las que el ser humano se defiende de peligros exteriores. El principio de este ensayo es muy famoso, estimado público, porque Nietzsche, siguiendo en eso estrictamente a Arthur Schopenhauer, hace una relativización de la Tierra y del género humano. Y él dice la Tierra es solo un planeta menor en un universo muy grande del cual nosotros somos una partícula insignificante, pero donde hay unos animales astutos, que somos nosotros, que hemos inventado el conocimiento. Dice en términos siderales, o sea, en millones de años, es solamente un segundo, un instante efímero. Todo lo que el ser humano ha hecho, la filosofía, el amor, las grandes construcciones artísticas, las grandes edificaciones políticas, son solamente un pestañeo en el universo sideral. Pero el ser humano atribuye a lo que ha hecho una gigantesca importancia que en realidad las cosas no merecen. Es una visión extremadamente pesimista del ser humano y de su obra, porque eso nos hace ver a nosotros, estimado público, como simples apéndices, como insectos insignificantes, que además efímeros, que vivimos poco, dentro de un acontecer sideral del cual obviamente no tenemos el más remoto control. Sin embargo, estos animales astutos que se han desarrollado en la Tierra son animales al mismo tiempo arrogantes, en el sentido de que se creen superiores a plantas y animales. El humano es, además, por ser arrogante, por creerse superior, es detestable, según Nietzsche, porque no se da cuenta, estimado público, de que el valor es extremadamente relativo, es decir, en el gran acontecimiento sideral que dura millones de años, la existencia de los seres humanos, la vida de Sócrates o de Platón, o las enseñanzas que nos han dejado los maestros, y que en esta carrera de filosofía
¿No es cierto, queridos alumnos? Leemos y releemos que ha hecho Platón, Aristóteles, etc. Nietzsche dice, todo eso son esfuerzos vanos, son esfuerzos inútiles, en el sentido en que a lo largo de la historia sideral no van a significar absolutamente nada. O sea, lo que hacemos en esta clase, estimado público, no tiene ningún sentido desde una perspectiva sideral. No sé si ustedes se deprimen, que porque yo trato de que se depriman, etc., pero no lo consigo. Yo quisiera que ustedes vean qué falsa, qué inútil es toda nuestra actividad aquí, en la carrera, en la vida, en el mundo, en la historia. Porque todo es un pestañeo en el gran mundo sideral. Entonces, ¿qué hace que el ser humano? Como el ser humano no puede soportar esa falta de sentido, nosotros atribuimos a lo que hacemos un sentido importante. Cuando nos enamoramos, ¿no es cierto? Atribuimos una importancia muy seria al acto de enamorarnos, a la persona de la cual nos hemos enamorado, al posible desarrollo de esa relación, y así con la política y con todas las actividades humanas. Sin embargo, Nietzsche dice, ese tipo de creaciones humanas como el amor son meras convenciones que tienen solo dos fines: engañar al prójimo, haciéndole creer que nosotros somos importantes, de que hacemos algo que vale la pena, y engañarnos a nosotros mismos, es decir, autoconsolarnos. Consolarnos en el sentido de decirnos, no somos átomos casuales en un universo, sino Dios nos ha puesto en este sitio. O la historia quiere decir lo mismo. La historia nos ha puesto en este sitio para que demos un sentido al universo. Nietzsche también explica en esta breve obra que yo recomiendo a ustedes, porque yo creo que lo breve y bien dicho, como dice el proverbio latino, vale dos veces. Entonces, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, realmente resulta una obra muy, muy interesante, porque toda la filosofía, en el fondo, no solo nietzscheana, sino postmodernista, está aquí concentrada, resumida en pocas páginas. La sociedad, estimado público, la política, todas esas actividades son simplemente artificios de estos animales astutos, los humanos, para engañar a los otros. El ser humano, dice Nietzsche, es el animal más débil, el más débil de todos. Y como nacemos sin instintos, o sea, en contraposición a todos los otros animales, cuando nacemos durante largos años no nos podemos valer de nosotros mismos. En cambio, otros animales, según Nietzsche, pero esto ha sido refutado por zoólogos que dicen la mayoría de los mamíferos son así, o sea, son inválidos en las primeras épocas. No es solo el ser humano, sino la inmensa mayoría de los mamíferos están exactamente en la misma situación. Pero Nietzsche tiene otra cosa en mente. Él tiene sobre todo a los reptiles y a las aves en mente, que ya desde el primer instante saben más o menos volar, saben matar a otros, saben, en fin, valerse por sus propios medios. Entonces, al ser el ser humano el más débil, dice Nietzsche, ha desarrollado algo que en el fondo se llama astucia, y que los filósofos la llaman la razón. Entonces aparece aquí la imagen muy usual hoy de que la razón es solo una forma pulida, refinada, etc., de astucia normal. Entonces, ¿qué viene a ser la verdad en este mundo tan relativo? La verdad, nos dice Nietzsche, a la letra citó, es un ejército movedizo de metáforas y metonimias y antropomorfismos, una suma de relaciones humanas intensificadas poética y retóricamente.
Entonces, la verdad es solamente un conjunto de palabras que las hacemos pasar como si fuese algo sustancial e importante. O sea, estimado público, nosotros tratamos de dar fuerza generalmente a conceptos, según Nietzsche, que ya no tienen. Él dice, usamos metáforas como los filósofos, que son juegos de palabras devenidas a menos, gastadas, sin fuerza y sin sentido. Él dice textualmente, son monedas ya usadas que ya no tienen signos claros, como monedas usadas durante siglos que pierden las indicaciones del relieve y que solo nosotros les atribuimos una significación como se ha hecho durante siglos con monedas. Entonces, ¿qué es la filosofía, estimado público? Un ejercicio metafórico. Por las dudas, una metáfora es la traslación del sentido de una palabra a otra. En el fondo es una comparación mental. Una metáfora, algo muy usado sobre todo por los poetas y literatos. Una metáfora clásica es simplemente atribuir a la luna o al sol cualidades muy notables, como por ejemplo cuando decimos a la chica que nos gusta, tú eres el sol que nos ilumina, o decirle de noche, tú eres más potente que la luna de plata que nos baña con su luz. Todas esas son metáforas que según Nietzsche no significan nada, pero que tienen una función extra, o sea, aparte de no servir, tienen evidentemente una función, que es la de engañar al otro. O sea, estimado público, cuando ustedes escuchen de sus enamorados o enamoradas ese tipo de metáforas que son muy usuales, tú la rosa bella de mi pensamiento, tus pétalos, etcétera, etcétera, todo eso tiene un sentido solo como intento exitoso de seducir y engañar al otro, nada más. Pero eso es importante porque el ser humano vive de engañar. Entonces, estimado público, como el ser humano es el ser astuto, que trabaja lo menos posible, que no tiene la vida sacrificada de los animales, según Nietzsche, el ser humano ha visto que puede, como una metáfora, trasladar el sentido de la existencia, el trabajo lo puede trasladar a otros, puede hacer que otros trabajen, sufren, guerrean, que los otros son los que tienen que hacer las tareas duras. Y eso se consigue solamente mediante el discurso. Y el discurso obviamente es altamente engañoso. Pero para un filósofo como Nietzsche, un tipo que según él mira el fondo de las cosas, porque eso es el mensaje que él nos da, que es el mensaje también de los postmodernistas, gente desencantada, con perdón de las damas, verdaderamente varonil, o sea, gente que ve lo desagradable aunque sea duro, gente que se atreve a ver más allá de las apariencias. Y entonces, dice Nietzsche, las palabras son la pura arbitrariedad, los hechos humanos son la pura arbitrariedad. Tienen solamente un elemento que se acerca, pero que no es la verdad, y es cuando el ser humano actúa para captar cosas, para apoderarse de bienes ajenos, para apoderarse de alimentos. El hombre, dice, construye su mundo sobre arenas movedizas, sobre agua corriente. El ser humano lo que ha hecho es construir una catedral de conceptos. Él dice, nosotros actuamos como las arañas, construimos una tela de conceptos para tratar de captar el mundo, y al mismo tiempo al captar el mundo, igual que las arañas, captamos a nuestras víctimas para poder comer.
Entonces, estimado público, aquí tenemos una visión extremadamente pesimista del mundo, pero una visión que ha tenido y tiene hasta hoy una enorme popularidad. Yo les decía por qué esa popularidad, porque esa viene de la idea de que los nietzscheanos y los postmodernistas son gente que ven más allá de la mera realidad que puede ser engañosa. Por eso son varoniles, porque es como el varón que va a la lucha, y Nietzsche él se creía un gran guerrero. Tiene una hermosa foto, ¿no?, cuando se presenta voluntario en la guerra franco-prusiana. No sé si ustedes han visto esa fotografía. Nietzsche se hace fotografiar, obviamente antes de ir a la guerra. Él fue, como era medio debilucho, pequeño y débil, lo pusieron de sanitario, no fue a luchar. No estuvo nunca en la primera línea, ni hay ninguna acción heroica asociada a su nombre durante la guerra franco-prusiana. Absolutamente nada. Él simplemente fue sanitario. Pero por las dudas se hizo fotografiar. Y es una fotografía muy famosa donde está Nietzsche con una espada que le cuelga. Seguramente él ha elegido la espada más grande que tenía. El fotógrafo, el estudio fotográfico tiene esas cosas, claro, obviamente. Entonces es una espada que le cuelga, que no está bien amarrada a la cintura y que en el fondo está sobre el suelo la espada. Es una espada muy larga que él la arrastra sobre el suelo y que da justamente la impresión contraria a la que él cree. No da la impresión de un guerrero brillante, sino de un tipo débil que tiene que arrastrar por el piso una gran espada. Esa es la impresión que da esa foto, que era la foto preferida de él. Como ven ustedes, simplemente yo les cuento esto, porque aquí en el caso de Nietzsche tenemos lo típico de todo pensador, aunque sea varonil y mire atrás de las cosas. Él se autoengañaba. Él, un hombre enfermizo, un hombre, como vamos a ver ahora, que tuvo que dejar la cátedra a los pocos años, que se dedicó a viajar y a vivir en condiciones extremadamente modestas, sin embargo decía cosas terribles, fuertes, vigorosas, con las cuales él construía en el fondo su existencia. Estimado público, como no tenemos mucho tiempo, vamos a saltarnos algunas obras de Nietzsche, como las observaciones de 1800, a partir de 1873-76. Él publica unas consideraciones intempestivas. La palabra española es una mala traducción. En alemán significa simplemente fuera del tiempo. Esas consideraciones intempestivas. Fuera del tiempo normal. Él quiere dar a entender que son consideraciones o de un gran valor que no está atado a un tiempo, o son consideraciones anacrónicas, es decir, de un tipo que está totalmente fuera del tiempo real. No voy a aburrir a ustedes porque son consideraciones sobre otro filósofo hoy olvidado, Daniel Friedrich Strauss, sobre la historiografía, o sea, sobre la ciencia histórica. La tercera, la más conocida de las consideraciones intempestivas, sobre Schopenhauer como educador. Y luego está la última, que se llama Richard Wagner en Bayreuth, donde él analiza la actitud filosófica de Wagner, como les he contado en la primera sesión sobre Nietzsche, el que redescubre los grandes mitos germánicos y construye así el nacionalismo alemán de los siglos XIX y XX. Nadie antes de Wagner le había dado importancia a esos mitos, generalmente asociados con unas mujeres terribles y fuertes, Brunhilde, las valquirias, esas mujeres terribles que beben sangre en el cráneo de sus enemigos, etcétera, etcétera. Y que para Nietzsche eran naturalmente ejemplos eróticos que había que adorar, esas mujeres fuertes, que si es necesario, como Brunhilde traicionan a Siegfried, etcétera. Sí, si es necesario lo traicionan, porque ellas siguen un fin superior al amor, que es, como
distribución del poder. Eso vamos a dejar de lado, pero vamos a ver, estimado público, lo que sería el resumen de esas obras de edad más o menos tempranas. Reitero lo ya conocido, es la manifestación cada vez más precisa de un fatalismo histórico. O sea, él cree que la historia no puede ser mejorada racionalmente. Como el estimado público es antirracionalista, él no comparte las ideas kantianas o marxistas o hegelianas de que el hombre va a progresar mediante un esfuerzo racional. Nosotros, ¿no es cierto, estimado público, que hablamos todos los días, planes de desarrollo, etc., nosotros consideramos que mediante la razón empleada en forma adecuada, por ejemplo, en grandes proyectos económicos de infraestructura, etc., vamos a mejorar la vida de nosotros y de nuestros sucesores. Él, en cambio, no cree en eso. En el pleno siglo XIX, el siglo donde cada día se hacían grandes progresos científicos y tecnológicos, está el valor de este hombre, estimado público, de Nietzsche, que es un antiprogresista y un antirracionalista. Yo creo que ese es el valor supremo, el haberse contrapuesto a las tendencias de su época, y eso es, sin duda, un valor. No seguir ovejunamente las costumbres, los prejuicios de una época, aunque sea equivocadamente, no es en contra el sentido común de una época. Entonces, lo que él hace es una crítica general del modelo civilizatorio racionalista. Eso se nota en todas sus obras. Es una crítica, en el fondo, también de posiciones de derecha, lo que hoy podría ser calificado de derecha. Es una crítica a la democracia liberal. Es una crítica también muy clara a ideas socialistas. En una palabra, estimado público, es obviamente una crítica al racionalismo histórico más profundo, a la idea extremadamente popular de que mediante la razón aplicada a la praxis nosotros podríamos mejorar el mundo. En cambio, estimado público, él cree que nosotros deberíamos simplemente experimentar el dolor y el sufrimiento. Deberíamos experimentarlo varonilmente, con perdón de las damas, pero esto es una expresión que se repite en la obra nietzscheana. Nosotros, como Sigfrido, que es traicionado por todos, hasta por su gran amor, o lo mismo en la historia del anillo de los Nibelungos, etc., o el caballero del cisne, son todas historias de terribles traiciones, pero el héroe persiste en perseguir el bien. Este es un hermoso mensaje trágico, heroico, estimado público. El héroe persiste a pesar de que sabe que es una causa perdida, es una causa que no lleva ningún fin, y sin embargo el héroe sigue haciendo lo que él cree que es su deber. Esa idea que Wagner y Nietzsche creen que es el alma irracional, pero fiel, de los germanos, o sea, de los verdaderos alemanes antiguos, esa alma es la que trata de salvar Nietzsche. Por eso esa enorme afición, que a ustedes les puede parecer curiosísima que yo mencione a menudo a Richard Wagner, pero eso es lo que Nietzsche cree que debe ser rescatado. Reitero, contra la idea racionalista de que podemos mejorar el mundo aplicando la razón a la política, a la economía, él sostiene la concepción contraria de que nosotros lo único que tenemos que hacer es nuestro deber, nuestra concepción de lo que es el deber,
el sagrado deber, aunque sea una concepción, como es casi siempre, destinada al fracaso y a la muerte, como es la vida de Sigfrido en la ópera del mismo nombre. Por favor. ¿Cuál sería esa fuente de deber para Friedrich Nietzsche? Esa es una pregunta interesante. Estimado público, la fuente última es lo que Nietzsche llama la naturaleza humana, que es la crueldad y el percatarse del destino del universo, que es simplemente al final morir en un mar de llamas. O sea, no asustarse de la irracionalidad del destino. La única fuente es esa, percatarse, o sea, darse cuenta, tomar conciencia de la irracionalidad, de la crueldad y de la brutalidad del mundo, y simplemente seguir la propia idea, la propia concepción, que puede ser heroica de uno mismo, a pesar de que los oportunistas harían seguramente lo contrario. O sea, es en el fondo una teoría irracionalista extrema. Pero por eso me atrevo a decir que entre estudiantes de filosofía y gente que quiere estar siempre a la última moda, por eso es tan llamativa. Porque los que todo el día están pensando, los estudiantes de filosofía, quieren en un momento comprender el mundo místicamente. ¿Cómo es la comprensión mística? Es un instante. La unión mística con Dios, estimado público, ocurre en un solo instante, y en ese solo instante se comprende el mundo. Eso es lo que quiere Nietzsche. Él cree que ha llegado a algo así, como una comprensión del universo, no por esfuerzo, sino por intuición. Y esa idea es muy usual entre filósofos. Por eso yo creo, yo le agradezco a usted su pregunta, mostrarles que uno de los más grandes racionalistas de la historia universal, Santo Tomás de Aquino, tuvo una visión mística. Tuvo una visión mística que le hizo suspender la elaboración de la Suma Teológica. Esta obra no está concluida, la obra máxima y la obra cumbre de la teología racional católica no está concluida, porque en un solo instante, no fue un proceso largo ni nada por el estilo, mientras escuchaba una misa normal como todos los días, Santo Tomás, estimado público, tuvo algo que todos nosotros deseamos: ser iluminados en un instante, sin esfuerzo. Porque el misticismo tiene esa enorme ventaja sobre el racionalismo. No hay que leer nada, no hay que esforzarse por pensar, absolutamente nada. Uno es iluminado en un instante. En un solo instante, a Santo Tomás se le hizo la luz y comprendió el universo entero, incluyendo a Dios. Y entonces, después de la misa, se negó a escribir, se negó a enseñar, se negó a todas esas actividades racionales, porque él dijo: todo lo que he escrito hasta ahora, la Suma Teológica, la Suma contra Gentiles, todo eso es paja, dijo textualmente, en comparación con la experiencia mística que tenía, que duró un segundo. Pero es un segundo que dura toda la vida, que parece que es larguísimo. Entonces, estimado público, ese es el deseo profundo de muchos filósofos racionalistas, de muchos estudiantes de filosofía, tener una iluminación así, que los libre de este pesado estudio, de tener que asistir a estas tediosas clases, etc. Porque mediante la iluminación uno ya no tiene que leer, ni pensar, ni nada, ni reflexionar, ni dar exámenes, nada. Entonces, yo creo, siguiendo sobre todo a Rüdiger Safransky, uno de los biógrafos más famosos de Nietzsche, yo creo que Nietzsche en el fondo era un hombre religioso. Esa es la teoría de Safransky,
que aquí se nota, es decir, un hombre en el fondo profundamente creyente en la verdad de las revelaciones, de la unión mística con Dios. En 1878 él publica Humano, demasiado humano. Ese mismo año, por razones de salud, es eximido de dar clases. Pero hay que decir que esta universidad totalmente burguesa y tradicional de Basilea se portó muy bien con él, porque sin que él tenga ningún derecho, no tenía aportes obligatorios ni nada por el estilo, a él le dieron una renta de por vida, lo que le permitió vivir en condiciones muy modestas, pero le permitió vivir el resto de su vida sin trabajo. Entonces, en el momento de dejar la Universidad de Basilea, escribe una carta. Quiero yo mencionarles la imagen que el propio Nietzsche describe en esa carta a su entonces mejor amigo Pendergast. Y dice: estaba suspendido en sueños sobre la espalda de un tigre. Además, qué hermosa imagen, ¿no es cierto? No estaba suspendido sobre la espalda de un animal cualquiera, o de un caballo, no. Nietzsche tenía que estar, obviamente, suspendido sobre la espalda de un tigre. Y él añade ese es todo el sueño. Y él añade la explicación, que es muy interesante. Yo descanso sobre lo despiadado, lo codicioso, lo insaciable y lo asesino. Es lo que dice Nietzsche. O sea, y él aclara después que el ser humano, la humanidad como tal, en el fondo está suspendida sobre un mar de lo despiadado, lo codicioso, lo insaciable y lo asesino. O sea, estimado público, nosotros en el fondo estamos sobre el mundo de la crueldad, sobre el ámbito de la sangre. Sobre ese ámbito es que nos movemos. Nietzsche critica a todos los pensadores anteriores, sobre todo a Sócrates, a quien nunca pudo ver en pintura. Esa idea de un tipo que critica, pero que no propone nada, que no ve el fondo de las cosas, que se dedica solamente a destruir lo que los otros construyen. Eso nunca le gustó a Nietzsche. Nietzsche no se da cuenta que ese es el principio científico del mundo, el dudar, el cuestionar. Eso no le gusta. Él, en el fondo, como les digo, por eso muchos de sus biógrafos creen que él era religioso profundo, porque lo que le disgustaba era Sócrates como espíritu de la duda, pues es del cuestionamiento permanente. Eso no le gustaba. Humano, demasiado humano es el intento, estimado público, ya en 1878, de hacer una especie de síntesis de su pensamiento. Y él es en este libro donde establece: nada es estable, nada es totalmente original, todo es interpretación. La famosa frase de los postmodernistas está en este libro. Es la muestra de un nominalismo radical. No es, creo yo, basándome en Safransky, una idea tan original, porque el nominalismo, en sus variantes más radicales, ha existido en la Edad Media. Los nominalistas eran los enemigos del racionalismo de Santo Tomás de Aquino, etc., del realismo de San Anselmo de Canterbury, de toda esa tendencia. Los nominalistas, cuyo ejemplo máximo es Guillermo de Ockham, creían que todo lo que hacemos son palabras, o sea que no hay nada atrás. Y las palabras son solamente esfuerzos por expulsar aire moviendo cuerdas vocales. O sea, no hay nada atrás de los conceptos. Que es una posición filosóficamente muy interesante, porque nos obliga a pensar.
O sea, tiene su valor el nominalismo. Yo sería el último en quitarle valor. Nietzsche es el representante, estimado público, de un nominalismo muy severo y radical. Entonces, él critica en este libro, Humano, demasiado humano, a la razón. Y nos dice, la razón no es lo que nos diferencia a los humanos de los animales, porque no podemos tener fe en algo que son los conceptos que en el fondo son solo palabras huecas. No podemos tener fe en los actos racionalistas porque solamente son las garras, las uñas, o sea, lo más exterior que hay. Garras y uñas son cosas muy exteriores, son formaciones superficiales, pero que hacen que el ser humano o los animales puedan defenderse. ¿No es cierto? Los felinos se defienden muy exitosamente con las garras. Imagen también muy querida por Nietzsche. O sea, uñas y garras, estimado público, es algo superficial, no es lo profundo, es la última terminación de la piel del cuerpo humano. Pero sirven exitosamente garras y uñas para ciertos fines. ¿No es cierto, estimado público? Defenderse de las garras de alguien en sentido metafórico siempre es una cosa difícil. En esta obra, estimado público, él discute a los dos grandes clásicos, a Hegel y a Kant. Él trata de mostrar que la obra de estos pensadores racionalistas no es que es falsa, sino que está basada en ilusiones. Él nunca dice que es falso, jamás ataca, por ejemplo, la crítica de la razón pura, todos los complicados razonamientos de Kant, eso no ataca. Él dice que es la base de ese pensamiento el que está elevado sobre una mera ilusión. El creer que los conceptos representan algo y el creer al mismo tiempo que la realidad puede ser representada por objetos. En esta obra también, entonces, él da un paso más en el campo de la moral, de la ética. Y ahí él nos dice que la distinción clásica de la ética, lo bueno contrapuesto a lo malo, lo lícito contrapuesto a lo ilícito, que esa contraposición básica de todas las éticas del mundo, no hay ninguna ética del mundo que no tenga esa contraposición entre lo bueno y lo malo. Nietzsche nos dice, estimado público, que esto encubre una diferencia más antigua. Y esa diferencia más antigua es la distinción entre lo fuerte y lo débil, entre lo noble y lo plebeyo, entre el decidido y el indeciso, entre el valiente y el mediocre, entre el que tiene autoestima, aunque no tenga mucha base, y el que no tiene autoestima. Entonces, como esa definición básica de la ética, lo bueno por un lado, contrapuesto a lo malo, es una definición falsa, dice él, falsa, de lo que es el mundo real, él nos dice, la ética es la construcción de los débiles, de los miedosos, de los plebeyos, de los que les ha ido mal en el mundo. Es la construcción de los resentidos. Él le da, estimado público, una enorme validez desde entonces, sobre todo en el idioma alemán, muy usual el término de resentimiento y resentido. O sea, la defensa del débil que envidia, pero no puede confesarse a sí mismo que envidia al fuerte. Y entonces dice, el fuerte es él que hace cosas ilegales, el que transgrede derechos humanos, el que trata de fortalecerse a costa de la mayoría democrática, etc. Desde entonces es que la palabra resentimiento en Alemania
quiere significar curiosamente esa defensa del débil contra el fuerte, pero basada en argumentos falsos. Por eso la palabra en alemán tiene un sentido, yo diría, muy marcado, ¿no? La defensa del débil contra el fuerte por la envidia que el fuerte produce en el débil. ¿Por qué son peligrosos los débiles y los resentidos? Y su expresión moderna, que ustedes ya se imaginan cuál es: comunistas y cristianos. Esos son los débiles. Los débiles no son tontos y por lo tanto forman una inmensa masa. Y esa inmensa masa compensa su debilidad, su falta de originalidad, su falta de grandes creaciones, etc., formando grupos grandes que establecen la verdad que es creída por la población, establecen la verdad de lo que es lo bueno y lo malo, establecen por lo tanto la única ética válida en un momento. Entonces, la verdad de la moral, según Nietzsche, reside en algo muy elemental. Reside, estimado público, en la rebelión de los esclavos, de los débiles, de los resentidos, etc., contra los pocos fuertes, predicando la moral, dice él, entre comillas, predicando la moral de la tolerancia y de la humildad. Estas son categorías muy mal vistas por Nietzsche: debilidad, humildad, modestia, a pesar de que él era en la vida real modesto, débil, etc. Eso es lo normal. Nosotros nos odiamos nos odiamos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Un hermoso lapsus se me ha escapado. Nosotros, estimado público, ¿no es cierto?, que nos despreciamos por lo menos a nosotros mismos. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado ser fuerte, grande, buen mozo, rico y poderoso. No he alcanzado ninguna de esas cinco categorías, ni de lejos. Por lo tanto, obviamente, yo me autodesprecio, eso es claro. Entonces, Nietzsche es un caso muy similar. Él establece toda una teoría que solamente alguien que está fuera de su cerebro podría haberse dado cuenta que es una autodefensa. Es la autodefensa de un débil como Nietzsche, de un tipo delicado, etc. Eso lo ha visto Lu Andrea Salomé, esa pensadora rusa, a quien Nietzsche le propuso matrimonio, la única mujer a la que le propuso matrimonio, sin haberla tocado nunca se llegó a ningún acto erótico, ni en la más débil escala. Ya les he contado lo anterior, porque entonces Nietzsche, estimado público, ante esa enorme, esa cadena de experiencias, de humillaciones, de enfermedad, de pobreza, etc., él naturalmente escribe una autocompensación. Está clarísimo, eso lo han visto los psicoanalistas posteriores. La filosofía nietzscheana es claramente una autocompensación del débil, del que no tiene reconocimiento público, del modesto, etc., como en el fondo era Nietzsche, que en el fondo somos así los pensadores. ¿No es cierto, estimado público? Somos débiles, tontitos, modestos, pusilánimes. Todas esas categorías, claro, yo lo digo por experiencia propia, todas esas categorías corresponden a nosotros, los personajes del pensamiento. No tenemos el arrojo, la valentía de los guerreros, de los soldados, que es en el fondo lo que me hubiera gustado a Nietzsche. A él le hubiera gustado ser rico, poderoso, valiente, sano, fuerte y al mismo tiempo ser pensador, ser político, ser dueño del mundo. En sus últimos testimonios escritos, cuando ya empezó la locura, en enero de 1889, él le escribe al canciller del Reich alemán, al príncipe de Bismarck, y le dice claramente que le va a mandar instrucciones. Sí, es decir, le viene una comprensible, es en el fondo lo que él siempre quiso. O sea, ser aquel que dirige el mundo, que es lo que también
todo lo que llamarás a los filósofos. Oye, estimado público, no es una idea tan traída de los cabellos, con muchas variantes. Es la idea de Vladimir Ilich Lenin. O sea, los inteligentes constituyen un partido y ese partido, sin restricción ética, ni política, ni legal de ningún tipo, ese partido domina el mundo, o domina por lo menos un país. Es el sueño, en el fondo, de los intelectuales. Aquí me van a mirar con cara rara, pero yo creo, estimado público, que todos nosotros, los débiles como yo, tienen ese deseo de dominar el mundo. Por ejemplo, yo lo reconozco, que me hubiera gustado mucho dominar el mundo. ¿Sí? Por lo menos ser presidente de este país siempre me hubiera gustado mucho. Pero el destino, igual que a Nietzsche, ¿no es cierto? No ha permitido eso. Por razones de tiempo veremos a toda velocidad, estimado público, otro libro de esa etapa intermedia de la obra de Nietzsche. Se llama simplemente Aurora, que es el despertar. En toda moral, dice Nietzsche, pervive un elemento arcaico instintivo del colectivismo animal. Y en este libro, Aurora, muy breve, como todos los de Nietzsche, muy bien escritos, hay un pequeño acápite que se llama Los animales y la moral, que es lo que yo les recomiendo a ustedes porque es lo más original del libro. Los animales y la moral. Y él dice lo siguiente: las prácticas sociales más refinadas, más apreciadas, por ejemplo, lo que usan los profesores universitarios entre sí. O sea, lo más refinado que hay cuando un profesor, un filósofo, habla con otro, extremadamente cuidadoso, ¿no es cierto? Claro, yo también cuando hablo con Blitz Lozada, extremadamente cuidadoso, no meter la pata para nada, no ofrecer un flanco débil, claro, porque eso puede ser muy peligroso. Entonces, Nietzsche dice, las prácticas sociales más refinadas y apreciadas, o sea, la de los profesores de filosofía en su época, son simplemente prácticas para evitar lo siguiente, para evitar el ridículo, para evitar lo que llame la atención desagradablemente y para dar más bien la impresión de que uno habla o de que uno tiene algo que lo respalda. Es lo que yo hago cuando hablo con Blitz, esos tres elementos, estimado público. Claro. O sea, evitar el ridículo, ¿no? Evitar lo ridículo. O sea, no hay que dar al otro la impresión de que uno tiene lados débiles, aspectos que pueden ser mal interpretados. No hay que llamar la atención sobre cosas innecesarias, hay que mimetizarse con la opinión del momento. Yo, por ejemplo, cuando hablo con esas personalidades, no trato de aparecer como una voz original diferente, sino trato de hacer que mi idea es la idea general de ese momento, o por lo menos que tiene algún respaldo. No me pongo a decir, yo soy el único que tengo esta idea y listo. No, hay que mimetizarse cuidadosamente. Y hay que, sobre todo, que llamar la atención solo positivamente. Y este es un consejo para la vida, estimado público. ¿Cómo se llama la atención positivamente? Nietzsche lo ha dicho en Aurora. Y esto es lo más duro. Hay que usar prácticas del reino animal. ¿Cuáles son las prácticas esas del reino animal? Mimetizarse con el paisaje, mimetizarse con las hojas, con los tallos. Los animales viven generalmente entre vegetación. O sea, mimetizarse con el medio ambiente. ¿Para qué? Como los camaleones. ¿Para qué? Para confundir al enemigo. O sea, uno tiene que adoptar el color, la piel, llevado esto a nuestro mundo, al mundo social. Uno tiene que expresar las opiniones del resto, aunque uno no las comparte.
O sea, la idea es muy simple, aunque uno no comparta una idea, pero si esa idea está aceptada generalmente y nos toca hablar en público, lo mejor es decir lo que el público quiere oír.